Crónica de la Universidad de Alcalá, coordinador de las actividades de la Semana de la Robótica también. Y bueno, lo que voy a es hablar de los elementos básicos de la robótica móvil. Ha habido estudiantes que han tenido durante todo el día un taller de robótica donde han estado fundamentalmente probando, montando, y ahora vamos a intentar ver esto cómo funciona. La mayor parte de vosotros, de los que han estado en el taller, son de cuarto de la ESO, hay alguno que es de tercero de la ESO, alguno un poco superior, y bueno, pues vamos a ver si al final de la charla tenéis las cosas un poco más claras. Vamos a hablar, pues bueno, de una introducción de sensores, de motores, de sistema de control, de todas las partes que tiene un robot. Bueno, una cosa importante, un robot móvil autónomo, pues las partes fundamentales que tiene es un sistema sensorial para saber dónde está, para percibir el entorno, para poder actuar. Si no percibe, si no tiene sentidos, no va a ser capaz de moverse o de actuar con sentido. Entonces, esos son los sensores. Por otro lado, tiene unos motores, unos actuadores, que son los que van a generar el movimiento. Esos motores van a poder ser de varios tipos y van a ser los que van a hacer que el robot se mueva. Una inteligencia necesita, un sistema de control. El sistema de control es un sistema basado en microprocesador. Los que han hecho el taller lo que utilizan es una tarjeta, luego hablaré de ella. Esa tarjeta lo que hace continuamente, el software que lleva eso, lo que hace continuamente es leer de los sensores, mira alrededor, toma una decisión de movimiento, por ejemplo, si hay que seguir una línea, ve y dice, tengo línea, pues sigo para adelante, mueve los motores. ¿Se ha movido? Pues ahora lo repetimos. Sigo encima de la línea, sigo para adelante, que me salgo, giro. Y eso lo hace cientos de miles de veces por segundo. Lo hace muy rápido y tenemos un comportamiento muy bueno. Un robot móvil autónomo también tiene un sistema de alimentación, un sistema que está basado en baterías y sobre todo una estructura adaptada a una aplicación. Los robots con los que estamos hablando, que estamos hablando aquí en este entorno, son robots dedicados a una aplicación específica. Un robot que limpia el suelo no es Terminator con una escoba, sino que es un aspirador inteligente, ¿vale? Es un aspirador, es un pequeño y el que le damos inteligencia, ¿vale? Robots pequeños adaptados a determinadas situaciones que pronto veremos en nuestras casas seguro, algunos seguro que ya tiene alguno. Vamos a empezar por los sensores. ¿Para qué valen los sensores? Pues como un apoyo al movimiento, para detectar obstáculos y no chocarte, para saber dónde estás, para crear mapas del entorno, se va moviendo el robot y va intentando ver qué es lo que tiene alrededor, identificar objetos, para muchas cosas. Los robots, en robótica móvil, los sensores, ¿qué suelen hacer? Pues detectan choques, miden distancia, detectan una línea en el suelo o un blanco o negro en el suelo, es capaz de medir la velocidad a la que gira una rueda o la cantidad de vueltas que da una rueda, y medir la posición del robot. Este tipo de cosas son las que vamos a ver cómo se hacen. Vamos a empezar por los sensores de contacto. Si nosotros queremos que nuestro robot tenga algún sensor para que cuando choque con algo se lo detecte, lo que una posibilidad es utilizar lo que se llaman bumpers o sensores de contacto, que son pulsadores, simplemente un pulsador, un interruptor. Por ejemplo, si tenemos un obstáculo, esto es una posibilidad, pues se nos activan ahí unos sensores, un pulsador, otro pulsador. Muy bien, esto es un pulsador normalito, podemos utilizar un pulsador normalito que vemos por ahí. Los robots grandes, esto ya es un robot de investigación que te vale miles de euros, pues también tienen alrededor pues una serie de interruptores que lo que hacen es que cuando te detecta un nivel lógico 1 o 0. Los ordenadores sabéis que funcionan con unos y con ceros. Entonces, cuando detecta un 1 hace una cosa, cuando detecta un 0 hace otra. Me he chocado un 1, no me choco un 0, o al revés. Por ejemplo, hay unos interruptores como estos que veis aquí, que son unos interruptores de contacto, se llaman finales de carrera, se pueden comprar en cualquier tienda de electrónica. Estos tienen ahí una especie de solapita, que si a esa solapita le añadimos un alambre, pues podemos hacer cosas como estas, que se llaman bigotes de gato, de tal forma que el robot se va moviendo y cuando choca contra algo, aprieta, cierra el interruptor y si somos capaces de entender un 1 y de entender un 0, pues ya lo tenemos. Pero esto, ¿cómo se conecta? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Vamos a verlo.
Esto es un circuito electrónico. Un circuito electrónico muy sencillo para los que sois de cuarto de la ESO, que ya me han dicho que sois expertos en electrónica. Ya sabéis lo que es un circuito electrónico. Tenemos aquí una pila, una batería, tenemos una resistencia, que es una pequeña resistencia. Aquí tenemos 5 voltios, 0 voltios y un pulsador. El pulsador está abierto, luego por ahí no pasa corriente. ¿Vale? Como no pasa corriente por el pulsador, esto está abierto, la corriente, está el circuito abierto, es como cuando la luz está apagada, no pasa corriente. Como no pasa corriente, sabéis que existe una ley, que es la ley de Ohm, que nos dice que la tensión en una resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Si la corriente es cero, la tensión es cero, es decir, que no hay tensión en la resistencia. Si aquí tenemos 5 voltios y aquí no cae nada, aquí tendremos 5 voltios. Y 5 voltios los va a entender el circuito como un 1 lógico. Cuando el circuito está cerrado, cuando choca contra algo y cerramos el circuito, pasa corriente. En este momento, pues ya tenemos aquí un circuito, pasa corriente, aquí tenemos 5 voltios, aquí tenemos 0 voltios. Como un interruptor cerrado es un cortocircuito, es un cable, en un cable, pues si en un sitio hay 0 voltios, en el otro también habrá 0 voltios. Luego, si aquí tenemos 0 voltios, aquí también tenemos 0 voltios. 0 voltios quiere decir que tenemos un cero lógico, ¿vale? Los ordenadores, los procesadores estos, 5 voltios es un 1, 0 voltios es un 0, ¿vale? Si luego por software ya sabemos identificar lo que es un 0 y lo que es un 1, y con eso hacer algo, pues ya sabemos conectarlo. ¿Vale? Como tenemos ahí un circuito, 0 voltios y nos da un 0 lógico. ¿Vale? Este circuito tan sencillo, luego volveremos a ello con otro sensor. Distancia. ¿Cómo funcionan los sensores de distancia? Un sensor de distancia por ultrasonidos, lo que me va a medir es a qué distancia está un determinado objeto. Los ultrasonidos es lo que utilizan en la naturaleza los murciélagos y otros animales. Lo que hacen es generar un sonido, el sonido, o un ultrasonido mejor dicho, el ultrasonido avanza, choca contra un objeto y vuelve. Y lo que medimos es el tiempo que tarda en ir y en volver. Como conocemos la velocidad del sonido, en este caso la velocidad del ultrasonido, se puede calcular la distancia. ¿Vale? Si nosotros sabemos que vamos a una determinada velocidad en el coche y sabemos cuánto hemos tardado, se puede saber cuánto tiempo, qué camino hemos recorrido. Con eso sabemos la distancia. Este es un ejemplo de sensor, es el que se ha utilizado en el taller TUBOT. Es un sensor que funciona de la siguiente manera. Es este sensor. Es un circuito que tiene aquí 5 conexiones. 5 voltios, esto es la batería, 5 voltios, 0 voltios por aquí, eso es la alimentación, para que funcione hace falta eso. Aquí pone otro que me dicen que es no conectar, pues no lo conectamos, más fácil. Y tenemos 2 señales, una que se llama eco y otra que se llama disparo. ¿Cómo funciona el sensor? Mirad, aquí tenemos nuestro sistema de control, nuestra tarjeta de control, nuestro Arduino, nuestra tarjeta de electrónica de control. Aquí tenemos el sensor y el objeto. Primero, a ver, no está funcionando la animación, no sé por qué. No sé por qué no me funciona la animación. A ver, al revés. Ah, sí. Cosas del directo. Bueno, el sistema de control, aquí vamos a representar, en el eje horizontal vamos a representar el tiempo y en el vertical, pues los voltios, la señal que iría al ordenador. Activamos la señal de disparo, le decimos al sensor, emite el ultrasonido. ¿Eso cómo lo hacemos? Con un pulsito. Nuestro sistema de control genera un 1 y un 0 y lo quita. Mayor de 10 microsegundos, no es mucho, no perdemos mucho tiempo. De ahí sale la ráfaga ultrasónica, ¿vale? Que son unos 8 pulsitos, lo que hace es al altavoz de ultrasonidos, le hace pipo, 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 y no lo oímos, salvo que oigáis en ultrasonidos, no lo oís, y vuelve, y lo que recibimos es un eco. ¿Cómo nos da el eco? Pues nos lo da, como veis aquí abajo, nos da un pulsito, un 1 y un 0. El ancho del pulso
coincide con el tiempo de vuelo, que se llama tiempo de vuelo al tiempo que tarda en ir y en volver. Si nuestra electrónica es capaz de medir el circuito, la electrónica de control, el Arduino que habéis utilizado en el taller, es capaz de medir el ancho del pulso, sabe a qué distancia está el objeto. ¿Vale? Hay otros sensores. Por ejemplo, estos sensores de la familia Sharp se utilizan muchísimo en robótica móvil y son unos sensores que estos es diferente. Este sensor funciona de la siguiente manera. Mirad, aquí tenéis un emisor de infrarrojos. Pega un fogonazo. Esto cuando está alimentado, periódicamente lo que hace es que pega un fogonazo de luz, que tampoco vemos, salvo que veáis en infrarrojos, claro. Salvo que lo veáis con el móvil. Eso no sé si os lo han contado, con el robot Tubot, si queréis saber si los sensores están funcionando, le dais la vuelta, los sensores que siguen línea, que también son de infrarrojos, lo veis le enchufáis el móvil y el móvil sí ve infrarrojos. Nosotros no, pero el móvil sí. Y nos lo transforma en una luz azulita y vemos cómo funciona. Aquí lo que tenemos es el emisor y esto es una superficie fotosensible que dependiendo de dónde incida una luz me va a dar una tensión u otra. Este pega un fogonazo, detecta en el objeto y la luz se refleja. Aquí hay una óptica que la envía aquí. Cuando el objeto está lejos, viene por aquí la luz, refleja e incide con otro ángulo, detecta aquí. Como esta superficie, dependiendo de dónde detecte, me da una tensión, yo tengo una tensión, unos voltios, proporcionales a la distancia. Si mi electrónica me permite transformar voltios en números, que se llama una entrada analógica, yo con mi electrónica soy capaz de identificar la distancia. En realidad, la electrónica, o sea, este sensor no es lineal. Se dice lineal cuando variaciones de distancia me coinciden con variaciones de tensión. En este caso es un poco más extraño. Por ejemplo, si yo mido 1,5 voltios, pues estoy a 40 centímetros. Si midiera 1 voltio, estaría a 60 centímetros. Tiene esta característica. Pero bueno, yo sí lo sé, puedo decirle, más de 1,5, pues estoy lejos, estoy cerca. Menos de 1,5, estoy lejos y con eso pues puedo actuar. ¿Vale? Bien, vamos a otro tipo de sensor, los que tenéis en el robot siguiendo una línea en el suelo. Vamos ahora a querer hacer que un robot me detecte abajo blanco o me detecte negro. En el caso del robot lo vais a utilizar en una competición de mini sumo donde la superficie es negra y alrededor hay una línea blanca. Tenéis que detectar si lo principal cuando haces un robot de sumo es no salirte tú solo del área de juego. ¿Vale? Es como si se ponen dos contrincantes y de repente uno sale corriendo. Lo mejor es que se enfrenten. Eso quiere decir que tienen que detectar el borde para no salirse. Bueno, ¿cómo se hace eso? La idea es emitir luz hacia abajo. Fijaros aquí, tenemos unas bombillas que están emitiendo luz hacia abajo. Esa luz que emiten, cuando refleja en blanco, se ve mucho. Cuando refleja en negro, se ve menos. Eso lo vemos aquí de otra manera. Tenemos un emisor de infrarrojos, en este caso, y un receptor. El emisor emite y si la superficie es blanca, se refleja casi todo. Este sensor me va a detectar que hay mucha luz y me va a dar pues, un 1, por ejemplo, o un 0, depende de cómo esté configurado. Cuando el receptor, cuando la línea es oscura, me va a emitir lo mismo, pero me va a reflejar menos y entonces me va a detectar menos señal. ¿Vale? Bien, un sensor, que el sensor que habéis utilizado en el taller es el CNI70. El CNI70 es un sensor relativamente barato, que tiene dentro un LED de infrarrojos, es un LED, sabéis que es la lucecita de estas rojas que están en cualquier aparato de casa, que se enciende un pilotito rojo, eso es un LED, pero este no se ve, se enciende en infrarrojo. Y aquí tenemos un fototransistor. Un fototransistor es un circuito que se va a comportar como un interruptor, una especie de interruptor, dependiendo de si le da luz, si le da mucha luz o poca luz, lo que va es a comportarse como un interruptor, nos va a dejar pasar mucha corriente o poca corriente.
¿vale? Realmente también es la corriente que pasa es proporcional o está relacionado con la cantidad de luz que recibe. Pero bueno, en eso no me voy a meter. Lo vamos a ver como un todo nada. Aquí podéis ver robots que van a seguir una línea, que tienen este tipo de sensores para que veáis pues, lo que pueden hacer. ¿Vale? Esto es un robot, un rastreador, lo que va es siguiendo una línea. Veis que hay unas pequeñas marcas, ahora se encuentra una marca a la izquierda, pues tiene que girar a la izquierda, ahí hay una marca a la derecha, tiene que girar a la derecha, y va siguiendo, él va viendo lo que ve el robot, lo que ve el suelo, y se va cogiendo y se va moviendo con esos sensores. ¿Cómo funciona esto? Mirad cómo se conecta. Aquí tenemos un diodo, el que os he comentado, la lucecita roja, que aquí es en infrarrojo. Le conectamos una resistencia y lo que tenemos es una pila, una resistencia pequeña, 220 ohmios, alguna cosa así, y el LED lo que hace es que se enciende. Si fuera rojo, puntito rojo. Si es en infrarrojo, lo vemos con el móvil, puntito azul. Pasa corriente, pasa por ahí una corriente, se enciende. Vale. Vamos a complicar más el circuito. Fijaros que esto es lo que hay aquí dentro, ¿vale? Esto es lo que tenéis conectado en el sensor vuestro. Vamos a complicarlo más. Vamos a conectar también el fototransistor. Lo ponemos también como una resistencia aquí. Esto ya nos podemos olvidar. La verdad es que no lo he borrado, pero lo podía borrar. Simplemente es una luz encendida que me está emitiendo infrarrojos. Yo le voy a poner aquí la superficie que os he puesto antes, que puede ser blanca o puede ser negra. Y aquí lo conecto al ordenador, al procesador. Si la superficie es negra, va a venir la luz, va a reflejar muy poquito y casi no le va a llegar al fototransistor. Cuando no le llega luz a un fototransistor, se comporta como un interruptor abierto. El mismo circuito que hemos visto antes. Un interruptor abierto, como no pasa corriente por aquí, no cae tensión en la resistencia, tenemos 5 voltios, un 1 lógico. Este circuito, cuando hay una luz, cuando debajo hay negro, me da un 1 lógico. Mi procesador detecta un 1. Ponemos blanco. Al haber blanco, me refleja luz y le llega luz al fototransistor. Un fototransistor, cuando le llega mucha luz, se comporta como un circuito cerrado, como un cortocircuito. Y volvemos al circuito de antes. Cuando tenemos un cortocircuito, si aquí tenemos 0 voltios, aquí tenemos también 0 voltios. Estoy hablando un poco idealmente, realmente no hay 0 voltios, hay 0,2 y le llega mucha luz y realmente podría haber una tensión proporcional a la cantidad de luz que le llegue. Pero bueno, estoy simplificando un poco las cosas porque yo creo que es un poco el objetivo, tener claros los conceptos básicos. Muy bien, ya sabemos cómo funciona nuestro sensor de línea. Pero ¿podemos hacer algo más con ese sensor reflexivo, infrarrojo reflexivo? Bueno, mirad, una rueda. Esto ya es un avance, esto es lo siguiente que tenéis que hacer con el Tubot vuestro, cuando ya habéis competido en la competición que tenemos el sábado, ya no sé ni en qué día vivo, el miércoles, pues lo siguiente que podéis hacer es esto. Cogéis en la rueda y le ponéis un papel blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Y cogéis el sensor y lo colocáis ahí. Los sensores que están abajo lo pones mirando a la línea, a la rueda. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es un medidor de vueltas de giro de la rueda. Ahora mismo la rueda, cuando vaya girando, me va dando blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Si yo cuento el número de blancos negros que están pasando, sé cuánto me está avanzando una rueda. Si la rueda me avanza, si yo tengo 100 pulsos, 100 blancos negros y había 10 blancos negros por vuelta de rueda, pues me ha avanzado 10 vueltas de rueda, que aplicando la longitud de la circunferencia, el radio y tal, nos sale la distancia que ha avanzado el robot. Pero no solo eso. Bueno, aquí veis, también hay otros sensores que son parecidos a los del CNI, pero que en vez de que tienen enfrentado el emisor y el receptor, y entonces entre medias puede haber un blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. ¿Habéis alguno abierto un ratón de bola? De esos que ahora ya es prehistoria,
Pues os invito a que si cuando lleguéis a casa, seguro que hay algún ratón de bola, de estos que tenían la bola en casa, seguro que hay alguno por ahí perdido, abrirlo, quitáis la bola, le quitáis los tornillitos, lo abrís y veréis que tiene esto dentro, ¿vale? Tiene esto dentro, uno para medir el avance en X y otro para medir el avance en Y, y con eso detecta el movimiento, ¿vale? Esto es lo que tenéis ahí dentro. Hemos visto cómo podemos medir que el robot va avanzando. Y si quiero saber si va hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Va avanzando, yo tengo aquí el sensor, me detecta los pulsos, avanza, 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 avanza. ¿Y qué pasa si echa para atrás? Pues me mediría igual. Si yo quiero saber si va hacia adelante o hacia atrás, lo que hago es que pongo dos sensores, uno al lado del otro. Cuando avance, primero me activa uno y luego me activa el siguiente. Entonces, es lo que tenemos aquí. Aquí primero me ha activado este y luego me activa este. Y cuando va en sentido contrario es al revés. Primero me activa este y luego me activa el otro. Sabiendo cuál de los dos se activa primero, sé si va para adelante o sé si va para atrás. ¿Vale? Eso, aquí vemos el sistemita este, lo ponemos en la rueda y nos mide. La opción vuestra sería más la primera. Pero además podemos hacer otra cosa, que es medir la velocidad. Mirad, vamos a suponer que tenemos aquí, bueno, aquí he puesto un engranaje de 16 dientes, sería igual a que vosotros vuestra rueda del robot lo pintarais con 16 blancos negros. Le ponemos a avanzar y ¿qué es lo que veríamos en el ordenador, en nuestro procesador? Veríamos esos pulsos. Según va girando, vemos esos pulsos. ¿Y si gira más rápido? ¿Qué vemos? Eso. Eso es la diferencia entre las dos. Lo que va a percibir vuestro sistema de control es o lo de arriba o lo de abajo. Si somos capaces de medir cuánto tiempo ha pasado entre un pulso y otro, sé capaz de medir la velocidad. Fijaros que están abajo, están los puntos más juntitos. O si en un tiempo, en 10 milisegundos, en 100 milisegundos, en un segundo, cuento el número de pulsos, también eso me da una medida de la velocidad. De esta forma yo sé si el robot me da más rápido o más lento. Y puedo hacer, pues que a veces, por ejemplo, si quiero hacer que un robot me baje una cuesta o me suba una cuesta, pues si quiero hacer que al bajar vaya a la misma velocidad que sube, pues entonces en un momento le doy más potencia y en el otro le freno un poquito, porque sé a qué velocidad va. Pero hay más. Midiendo el número de pulsos, soy capaz de medir la posición del robot. Si vosotros cerráis los ojos y te digo, da 3 pasos hacia adelante, gira a la derecha 90 grados, avanza no sé cuántos, gira tal, pues tú puedes hacerte una idea de dónde estás, ¿vale? En un robot, midiendo el número de pulsos de cada rueda, se puede saber dónde está el robot, cuánto ha avanzado. El robot puede saber dónde está, dentro de un área de juego o dentro de un determinado movimiento, ¿vale? De hecho, hay coches que tienen GPS para saber dónde están, pero cuando te metes en un túnel, el GPS no funciona porque ahí no llega el satélite. Pero en cambio, el túnel, si medís el número de... Hay coches que miden el número de vueltas que van dando las ruedas y con eso te van marcando en el GPS dónde estás. Si tu coche lo tiene o no lo tiene, lo sabes si te metes en un sitio, pues como en Madrid Azca, por ejemplo, o en la M30, donde es un túnel que no le llegan los satélites y que tiene varias curvas y varios avances y que puede salir por una salida o por otra, si ves que el GPS hace lo que tú le dices, pues quiere decir que el coche lo tiene y es capaz de posicionarse sin señal por lo que se llama odometría, ¿vale? Por midiendo el número de vueltas. Para esto son unas ecuaciones más complejas, basadas en trigonometría, senos, cosenos, tangentes, que si no las habéis visto ya sabéis para qué valen cuando las veáis. Toda la matemática es muy útil. Bien, ¿y qué tiene que hacer el sistema de control? ¿Tiene que hacer algo muy complicado? Vamos a ver. ¿Cómo seguimos una línea? Mirad, aquí tenemos un robot con 2 sensores, como puede ser el que tenéis vosotros en
con el robot TuBot. Y está sobre la línea. Los dos queremos seguir la línea. Los dos me detectan negro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Imaginaros que vosotros os ponen dos tubos de estos, cogéis dos tubos largos, lo ponéis en los ojos, miráis para abajo y os dicen que sigáis una línea. Pues ves todo negro. Pues si estoy encima de la línea, lo lógico es decir, adelante, avanzo. Pues le digo a los dos motores que avancen. Avanzo, avanzo, avanzo. ¡Uy! Me salgo de la línea. El sensor de la izquierda me dice blanco. ¿Qué es lo lógico por hacer? Girar a la derecha. En este caso voy a mantener parado el motor de la derecha y solamente le voy a meter potencia al motor de la izquierda. Uy, avanza, 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 gira. De nuevo, negro, negro, avanzo, 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 avanzo. Ahora el otro, giro. ¿Vale? Fijaros que el programa del sistema de control es tan complicado como esto. Si negro, negro, motor activo, si negro, blanco, motor activo, motor desactivo, si blanco, negro, motor desactivado, motor activado, y si blanco, blanco, ¿qué hago? Alguno dice rápidamente, se para. Esos son los conservadores, son los que se quedan ahí para siempre. Porque claro, si ves blanco, blanco, quiere decir que ha perdido la línea. Y si te paras, te has parado. Y ya no sigues la línea, ya no sigues nada. Se te ha terminado. Alguno puede decir, giro a la derecha. Sí, pero es que si se sale por la derecha o se sale por la izquierda, es igual. Vale, pues yo la opción que voy a hacer es no hacer nada nuevo. Sigo haciendo lo mismo. El robot va, avanzo, 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 y aquí vamos a suponer que se sale, detecta todo blanco. Como aquí le he dicho que gire a la derecha, pues seguirá girando a la derecha y me cogerá la línea. De repente sigue la línea y se sale por el otro lado, y le digo, uy, que gira a la izquierda, uy, ya no sé dónde estás. Sigue a la izquierda. Es decir, que el programa es el mismo que os he dicho antes. Si negro, negro, recto, si blanco, negro, gira a un lado, si negro, blanco, giro al otro, y si no, no hago nada nuevo. Fijaros qué complicado es el programa. Y ahí vemos nuestro robot, que por supuesto no la va a seguir estupendamente. Esto luego se puede mejorar, la colocación de los sensores influye, si el sensor, en vez de leer el blanco, negro, 1, 0, mido la tensión analógica, la tensión que tengo en el sensor, que me da una tensión proporcional a la cantidad de luz. Si está, por ejemplo, este sensor blanco que está aquí, me da un valor. Si aquí me da 10 y aquí fuera me da 100, pues aquí me va a dar 50. Entonces, si yo soy capaz de trabajar con esas señales, voy a tener mucha más precisión. Pero bueno, eso ya es un poco más avanzado que lo que os quiero contar. Motores. ¿Cómo funciona un motor? Aquí entran en juego pues cosas que estudiéis en física. Las leyes físicas nos dicen que si nosotros tenemos un campo magnético, un imán, el campo producido por un imán, en medio ponemos un conductor, un cable, y le hacemos pasar una corriente, aparecen unas fuerzas que hacen que el cable se mueva. ¿Vale? Si pongo una espira, como veis aquí, dentro de un campo magnético, aquí tenéis una espira arriba y una espira abajo, aquí pasa la corriente en un sentido, aquí pasa la corriente en el otro, y tengo un imán un eje entre medias, eso gira, hace así, está así y hace ¡bum! Y se pone en esta forma. Si cuando está así desconecto esa bobina y conecto otra que está así, también me la mueve, y ahora engancha esta y me la mueve, y engancha esa y me la mueve, y engancha esa y me la mueve, y ya tengo un motor de corriente continua. Es una pena que se me ha olvidado arriba en el despacho un motorcito que tengo que es que con una pila, un imán y una pequeña bobinita que se hace con un conductor, eso se pone a dar vueltas. Eso lo tengo arriba, se me ha olvidado bajarlo. Bueno, lo que sí todos sabéis es que un motor, cuanto más tensión le metéis, más corre. Eso lo descubrimos cuando empezamos a jugar con el escalestri de pequeños,
que cuanto más le metes, o con trenes eléctricos, o con cualquier juguete de estos, que cuando le empiezas a meter un determinado movimiento, el motor va cada vez más rápido. Tenemos, entonces, si yo le meto aquí una tensión, el motor se mueve despacio, si le meto más tensión, se mueve más deprisa, y si le meto más tensión, se mueve más deprisa. Pero un motor me consume mucha corriente. La potencia de un motor depende de la corriente que pasa por él. Y para tener mucha fuerza necesito mucha corriente. Los circuitos digitales, los ordenadores, no generan mucha corriente. Incluso les cuesta generar tensión variable. Pero los unos y los ceros los generan estupendamente. O sea, me pone unos y me pone ceros. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un motor avance o que un motor vaya más rápido o más lento sin variar los voltios, sino simplemente diciéndole 1 o 0? Pues vamos a poner un interruptor. Nosotros cogemos un motor y aquí le ponemos un interruptor. Un interruptor que puede ser un relé, puede ser un transistor, no me voy a meter en eso se lo preguntéis al profesor de tecnología lo que es. Un transistor, pero vamos, es un circuito que te vale 0, algo euros, o sea, es uno como el que hemos visto, antes hemos visto un fototransistor, pues esto es un transistor. Y yo le voy a meter un 1 o un 0. Le meto un 0, está abierto, un circuito abierto, un motor que no le meto nada de corriente, eso no se mueve, parado. Cierro el interruptor, pasa corriente, el motor se pone a mover, avanza, a toda velocidad, eso sí, a toda velocidad. ¿Cómo hago que vaya despacio? Pues lo que hago es utilizar lo que se llama modulación por anchura de pulsos, o PWM, Pulse Width Modulation. Eso lo que consiste es equivalente, lo que voy a hacer es esto que veis aquí. Le voy a meter toda la potencia, luego nada, luego toda, luego nada, luego toda, luego nada, luego toda, luego nada. Es como si yo tuviera aquí un objeto, estaba buscando un objeto, pero no veo ninguno, y yo le empujara y yo le moviera empujoncitos. Le empujo, se mueve, le empujo, se mueve, le empujo, se mueve. ¿Vale? Si yo esto se lo hago a un motor, pues veré que se empuja y va despacito. Fijaros aquí a la derecha cómo se cierra el circuito, se abre, se cierra el circuito, se abre. Si mido el tiempo que tarda en avanzar, va lento. ¿Vale? Si le meto una señal, durante más tiempo le estoy activando que le estoy manteniendo desactivado, pues lo que tengo es que el tiempo que tarda este circulito en atravesar todo es menor, va más rápido. Claro, estaréis pensando, pues menudo negocio, entonces mi robot va a ir parado, avanzo, parado, avanzo, parado, avanzo, parado, avanzo. Sí, si lo hacéis un pulso cada segundo, cada 2 segundos. Pero ¿y si lo hacéis 1000 pulsos por segundo, 10.000 pulsos por segundo? Pues entonces la inercia del motor la inercia del robot hace que no se pare. Y entonces veis que eso va avanzando y que va avanzando en un caso despacito y en el otro caso más rápido. Yo esto siempre me acuerdo la sensación que tuve la primera vez que experimenté esto. Esto lo experimenté yo cuando estaba en segundo de carrera, iba a un colegio a dar unas actividades de extraescolares de robótica a chavales de lo que era antiguo COU, ahora sería segundo de bachillerato, y a enseñarles cosas de electrónica, cosas que yo estaba estudiando. Y entonces lo que se me ocurrió es, montamos un circuito digital, que lo que hacíamos era conectar a un ordenador, conectábamos un tren eléctrico, compramos un tren eléctrico pequeñito, a mí siempre me han gustado mucho los trenes eléctricos, y conectamos un tren eléctrico con un transistorcito, y entonces a mí me habían contado esto de lo de los PWM, me lo habían contado en clase, y entonces intenté ver, lo conecté al puerto de impresora, lo conectamos con los chavales al puerto de impresora del ordenador, y que en esos tiempos había puerto de impresora, o sea, ahora ya hay USBs y cosas de estas, antes había un puerto que tú podías, desde un programita en el PC, decir que hubiera un 1 o un 0. Y entonces lo que hicimos era controlar eso. Yo me acuerdo que de pequeño
me daba mucha rabia que un tren eléctrico, cuando tú le empezabas a, no sé si alguno habéis jugado con trenes eléctricos, cuando tú empezabas a aumentarle la tensión, el motor no se movía, el tren no se movía, pero no se movía. Y de repente llegaba un momento en el que le metías una tensión y ¡bum!, salía a toda velocidad el tren. Y luego ya, eso sí, para frenarle, eso sí. Eso es por la fuerza de rozamiento estática y dinámica. En física os cuentan, cuando veis en física, que un objeto empezar a moverlo te cuesta, pero luego ya no. Con el PWM, como te mete, cuando lo hice, vi que el que era capaz de controlar el tren, que arrancara despacito con fuerza. Y eso es porque yo le meto muchísima potencia, empieza a moverse y luego ya, como ya empieza a moverse, ya sigue. ¿Y cómo hago que el motor me vaya para adelante o para atrás? ¿Vale? Bueno, esto es lo que os estaba comentando, dependiendo de lo que se llama el ciclo de trabajo, el tiempo que está en alto frente al tiempo que está en bajo, me controlo la velocidad, y si quiero que vaya para adelante y para atrás, yo aquí tengo mi motor, mis voltios. Le digo que quiero moverme en un sentido, pues hago que la corriente pase en un sentido. Ahí tenemos, yo quiero moverme para allá, pues pongo ahí 2 interruptores, los cierro y la corriente me va en un sentido. Ahora quiero que me vaya en sentido contrario. Bueno, pues los interruptores, ¿qué es lo que hago? Pues los pongo aquí. Y entonces la corriente me pasa en sentido contrario en el motor y tengo un movimiento en el sentido contrario. ¿Vale? Y si quiero tener los dos, ¿qué es lo que hago? Pues esto, se llama puente en H, porque se parece una H, se llama puente en H, y lo que hago es que cuando cierro 2 circuitos, la corriente pasa en un sentido, y cuando cierro los otros circuitos, la corriente me pasa en otro sentido. Eso es la base de cómo funciona el motor. Los que habéis utilizado en el taller habéis utilizado unos servomotores de aeromodelismo que los habéis trucado, los habéis roto y dentro del motor hay una electrónica por ahí. Esa electrónica es la que tiene el puente en H. La forma de controlar el sistema, pues bueno, hay tarjetas con Arduino, es la que habéis utilizado vosotros, es una plataforma abierta que utiliza un montón de gente en todo el mundo y que hay muchísima información en Internet que podéis seguir y que es muy fácil de trabajar con ella. Es una plataforma abierta y que se puede encontrar muy fácilmente. Hace poco, cuando estuve mirándolo, había 127.000 miembros en los foros activos. ¿Vale? Que 127.000 miembros en los foros activos quiere decir que hay mucha más gente que lo utiliza. Yo no estoy activo en el foro y yo lo utilizo. Por ejemplo, se puede trabajar con ello. Son herramientas de software abierto, gratuitas, que se programan en C o de otras muchas maneras. Muy rápido porque ya vamos un poco tarde. Y existen otras alternativas, no solo existe Arduino en el mundo, hay otras muchísimas cosas, tarjetas, la Raspberry Pi, tarjetas de control de muchos tipos, colores y casi hasta sabores, que hay por ahí que se pueden utilizar y que hay muchas aplicaciones. Conclusiones, pues bueno, no es complicado introducirse en la robótica móvil, hay mucha información, los principios básicos son sencillos de entender, yo creo. En Internet existen infinidad de ejemplos y es una forma, creo que divertida de enfrentarse a la tecnología. Y espero que esto, pues bueno, os haya sido de interés, os haya explicado un poco lo que hay por ahí debajo y os sirva pues de introducción para seguir avanzando con todo esto. Vale, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que hacer muy rápida porque vamos muy tarde. ¿Alguna pregunta tenéis? Pues me doy por preguntado y pasamos a la siguiente conferencia. Muchísimas